Hola, voy a dirigir este video a los jóvenes en este ciclo de videos informativos que hacen referencia a las conductas adictivas. Quiero dirigirme a los jóvenes porque a mi consulta a través del tiempo ha llegado siempre jóvenes, bueno, las mamás, las parejas, novias preocupadas por el consumo de sustancias de su familiar, ¿no? Lo primero que acude a la consulta y a las asesorías psicológicas es la familia. La familia pues es la primera que se impacta emocionalmente con el comportamiento de consumo del familiar, ¿no? Y necesita ayuda enseguida, necesita asesoría esa persona que viene por un motivo de consulta. El familiar que está consumiendo sustancias en el momento pasa a un segundo plano porque tenemos que abordar la persona que llega con la inquietud. Porque si la persona que está consumiendo está en una etapa de negación o está en un proceso de experimentación o de curiosidad, que suele suceder con muchos jóvenes, no podemos alarmarnos de tal manera que vayamos a dar unas malas recomendaciones de intervención al joven que está iniciando su consumo. Entonces es de tener en cuenta eso. Cada vez que una persona llega por el motivo de consulta del consumo de otra persona, esa persona es la que necesita en el momento la asesoría y la intervención para mitigar todo el impacto que produce el que tengas un ser querido que inicie el proceso de consumo de droga o que esté abusando ya hace determinado tiempo. En fin, son muchas las variables que se presentan. Pero bueno, quiero llegar a los jóvenes porque nosotros los seres humanos, los adultos, todos hemos pasado por la etapa, ¿no?, de la adolescencia y esto, ¿no? Y es comprensible, pero para establecer empatía, yo debo colocarme en mi histórico de Alex de 16 a 21 años, quizás antes. Y todos los padres también tenemos que hacer ese ejercicio y los cuidadores, ¿no? No entrar a juzgar enseguida el proceso que está pasando el adolescente porque nosotros experimentamos lo que fue el dolor y los cambios abruptos que se presentan en esa etapa de desarrollo humano. Yo estaba perdido, por eso quiero dirigirme a los jóvenes. Y si creen que hay un joven que haya iniciado un proceso de consumo de sustancias y este video le pueda servir, pásate. Porque yo te voy a hablar a calzón quitado, como dicen en mi tierra, ¿no? A los jóvenes, ¿no? Porque no puedo dejar de lado lo que yo experimenté. Y como profesional inclusive desde el énfasis humanístico, debo establecer esa empatía con ese ser humano que pueda estar iniciando ese proceso de consumo. Entonces, en lo que corresponde a mi experiencia, de los 16 a los 21 años estuve bastante perdido. No solamente por el proceso de desarrollo ese cognitivo, el desarrollo neurológico que todos los seres humanos pasamos. Los autores dicen que hasta los 25, 27 años nuestro cerebro está en un proceso de maduración. Todo ese tema de las hormonas, todo ese tema de nuestro sistema nervioso central, lo que experimentamos en ese momento, que a veces no es fácil, un transcurso de desarrollo humano normal, muchas veces está acompañado de traumas, separación de nuestros padres, de violencia intrafamiliar o de violencia comunitaria o social, guerra, en fin, cualquier cosa puede agravar más este proceso cuando estamos en el proceso de desarrollo. Y yo estaba perdido, no en circunstancias familiares y comunitarias graves, no fue necesario, afortunadamente, pero sí estaba en un proceso de angustia existencial y de vacío existenciales con respecto a encontrarle sentido a ese proceso de vida. Ni siquiera sabía que estaba en un proceso, yo pensé que estaba completo, que tenía todas las herramientas para enfrentar el mundo. Desconocía lo que era el proceso de desarrollo humano en la etapa de la preadolescencia, adolescencia y como adulto joven. Y esos vacíos existenciales en mi proceso me llevaron a curiosear con el consumo de sustancias. Vaya error, porque lentifiqué aún más esa evolución neuronal, esa evolución cognitiva, experiencial, académica inclusive, todo lo que tiene que ver con mi proyecto de vida cuando inicié un contacto con la sustancia. En lo que a mí respecta, enseguida se desencadenó un proceso programado de consumo, de abuso que terminó en una dependencia al consumo de sustancias. A los 21 años terminé en una clínica, en una psicosis tóxica, ¿ya? Entonces, acordándome de esos procesos, yo comprendo los jóvenes cuando se dan la oportunidad de llegar a asesoría psicológica, no con esa etapa de negación, porque yo me acuerdo que me quería comer el mundo y yo tenía la razón y todas esas cosas, lo típico, rebelde, todos pasamos. Mamá, papá lo vivieron.
¿ya? Lo experimentamos, pero ¿cómo logramos salir de ahí? Digamos, con las herramientas necesarias para no perjudicarnos más. Porque sabemos que el consumo y el abuso de sustancias en ese proceso nos va a deteriorar cognitivamente y nuestro proyecto de vida se va a ver alterado. Entonces, a ver, joven, si estás curioseando, es un deporte de alto riesgo, es un comportamiento de alto riesgo, ¿verdad? Porque estamos en ese proceso en que nos estamos consolidando neurológicamente, experiencialmente. No tenemos las herramientas experienciales para afrontar ciertas cosas que la vida nos pueda presentar, rechazo, abuso, inseguridades, infidelidades, nuestros primeros noviazgos, en fin, no tenemos esa herramienta. Por eso a clínica llega mucho joven que se autolesiona, porque el consumo de sustancias es una autolesión también. El cutting también es producto de no tener el bagaje experiencial como ser humano a corta edad para afrontar temas de abuso, de separación de padres, cosas que nos causan dolor, y a ese proceso, un simple noviazgo, la aceptación de nuestros pares o amigos o personas en el barrio, en la escuela, nos produce un dolor fuerte y no tenemos la herramienta para afrontarlo. Y a veces por ese proceso de encajar, yo lo viví, por ese proceso de encajar, me atrevía a cumplir retos, a poner en riesgo mi vida por ese vacío existencial en el cual se iba desarrollando mi vida. Entonces, no estamos, todos pasamos por esa etapa. Muchas personas logran salir adelante sin necesidad de consumo de sustancias. Pero cuando se establece un hábito hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Yo no te juzgo, es tu proceso, porque me pongo en tus zapatos. Tú habrás encontrado un sentido en el proceso de consumo. Yo en ese momento, para mí tenía sentido consumir sustancias, porque con eso tapaba toda la angustia existencial, espiritual y esos vacíos que sentía desde pequeño, hasta llegar a la adultez joven, inclusive, ¿no? Por muchas cosas, creencias, expectativas que para mí pues eran bastante dolorosas con respecto a lo que podía pasar con el mundo y estas cosas. Así de pequeño me encontraba yo en esas angustias existenciales. Las sustancias sirvieron para aliviar, como un ansiolítico para aliviar esto, pero a un alto costo. Entonces, como seres humanos venimos con todas las herramientas cognitivas, neurológicas, con todas las herramientas psicológicas, emocionales para afrontar los hechos de la vida. Porque no todos escapamos con el consumo de sustancias, ¿verdad? Y nos deterioramos. Muchas personas rodeándose de personas ganadoras, de personas, como dice María Rojas Estape, de personas vitaminas, de personas que te aportan, tú logras salir adelante sin necesidad de recurrir al consumo. Si crees que iniciaste un proceso de consumo y se está agravando las cosas, hay muchas herramientas que te pueden ayudar a seguir adelante. Para potenciar tus talentos, tus propias herramientas que traes, ya a corta etapa de vida, para que logres salir adelante afrontando las circunstancias que se te presenten, mientras ese cambio evolutivo va pasando, y todos pasamos por ahí. Cuando no existen otro tipo de variables, obviamente psicológicas, psicopatológicas y estas cosas, pero eso se determina siempre en la asesoría psicológica. Entonces te animo a que te brindes una oportunidad. Todos hemos pasado por ahí en ese proceso de angustia existencial y no somos productos terminados como adultos. Siempre y en cada etapa, cada 5 años tenemos que reinventarnos, reevaluarnos, porque son 5 años más de experiencia de vida. Y no es un trabajo solamente que hacemos a cortar al ser humano siempre, papá, mamá, abuelo, siempre van a estar en un proceso de afrontar los diversos cambios de la vida. Esto es desde un enfoque de desarrollo, ¿no? Porque cada 5 años somos seres humanos nuevos. Entonces yo espero que de pronto encuentres un grado de esperanza. Si tú crees que estás perdido, si tú crees que es momento de parar, si no quieres incursionar en el consumo, te puedo sugerir una serie de herramientas para que logres parar. Es más, te encuentres con una serie de jóvenes con los cuales yo trabajo, que te puedan brindar tu experiencia y cómo han hecho ellos para dejar el consumo. Yo empecé a los 16, muchos empiezan a los 12. Yo recibí niños de la calle de 7 años, ya con un proceso de consumo de sustancias. Una experiencia que tuve en una fundación en Barranquilla y trabajé muchos años ayudando a niños de la calle que ya se encontraban con esta problemática. Inclusive pude ver cómo jóvenes que habían iniciado un consumo de sustancias en la calle, cuando estaban en el proceso de recuperación y de adaptación social, no presentaban ni síndrome de abstinencia, no eran adictos.
porque ojo, no todo el que consume es adicto. Y a veces no todo adicto está consumiendo sustancias, porque desencadena esas adicciones en otro tipo de patrones de comportamiento no químicos. Entonces, yo espero que sirva. Si sirve esta información, compártela. Si tienes alguna pregunta, házmela saber en un comentario, porque toma más fuerza cuando se construye en equipo, en comunidad, toda esta información. Bueno, les agradezco nuevamente pues, por la oportunidad de compartir, y tú, joven, pues anímate a brindarte una oportunidad si estás pasando por un momento difícil, ¿vale?